whose temple the arch is scarlet, whose temple the arch is scarlet, in whose temple the sun is the image of God, in whose temple the sun is the image of God, to whose temple the moon goes every month, to whose temple the moon goes every month, and brings the message out and brings the message out every full moon, every full moon, and whose message and whose message the moon sings the moon sings as a word of 16 letters. as a word of 16 letters. His religion I belong to, His religion I belong to, his temple I visit, his temple I visit, his name I utter, his name I utter, his glory I live in. his glory I live in. To him To him I offer the lotus of my day. I offer the lotus of my day. To him To him I offer the lotus of my night. I offer the lotus of my night. Master Namaskaram. Master Namaskaram. Master Sri Vei Namaskaram. Master C.V.V. Namaskaram. Master M.N. Namaskaram. Master M.N. Namaskaram. Master E.K. Namaskaram. Master E.K. Namaskaram. Master Namaskaram. Master Namaskaram.
Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas en relación con la actividad del templo interno. Ayer les he dado los 3 puentes. El puente de las luces superiores con las luces inferiores, los puentes por medio de los cuales el templo puede ser formado. Les he explicado que el Sahasrara y el Muladhara constituyen un puente. El Sahasrara es presidido por Júpiter y el Muladhara es presidido por Saturno. Júpiter-Saturno es un puente, constituyen un puente. Uno es una conciencia expansiva y el otro es una conciencia consolidante. Saturno consolida. Júpiter causa expansión. Es por eso que cuando pensamos en el puente, pensamos en el Sahasrara y el Muladhara. Este es el primer puente. El planeta, los planetas son Júpiter y Saturno. El conocimiento que recibimos de los círculos superiores vía Júpiter debe ser consolidado a través de lo que hablamos y de cómo actuamos. Y son consolidados con la ayuda de Saturno. Si no tenemos energía saturnina, no podemos hacer fijas las cosas, no podemos anclarlas. Para que el reino de Dios sea establecido sobre la tierra, Saturno es muy importante. Saturno no debe ser visto como un planeta negativo. Él es el que permite la manifestación. El Muladhara está debajo en la tierra. Saturno está debajo en la tierra y Saturno hace descender que hace que los planes sean realidad en la tierra si seguimos los procedimientos muy apropiadamente. Saturno demanda la precisión. Saturno demanda la atención a las cosas más diminutas. La atención a las cosas más diminutas. Un pequeño detalle, si no lo olvidamos, puede fallar un gran plan. Un pequeño detalle, si es olvidado, puede hacer fracasar a un gran plan. Una máquina gigantesca puede colapsar si falta un tornillo. Una máquina gigantesca puede colapsar si solo falta un tornillo. Es así. Puede ser que ella sea muy gigantesca, pero un tornillo puede ser decisivo. Puede decidir el destino de toda la máquina. Es por eso que lo primero y lo fundamental, la enseñanza primera y fundamental de la sabiduría es que seamos precisos en nuestros detalles. Seamos precisos en los detalles. Seamos precisos. Prestemos atención a los detalles. Si no vemos el tiempo de la hora en que el vuelo sale correctamente, puede que hayamos planeado tantas y tantas cosas para un viaje, pero si no vemos correctamente el tiempo en que parte el avión, y si vemos una cosa pero creemos en otra, el vuelo lo perdemos. Si alguien dice
que es a la 1:15. Nos dicen que el vuelo es a la 1:15. Si no escuchamos bien y creemos que es la 1:50, y bueno, se terminó nuestro viaje y se fue el vuelo. Normalmente en la cocina tenemos azúcar y sal. Generalmente los tenemos uno al lado del otro, ¿no? A la mañana temprano, cuando no estamos muy alertas, en cuanto que preparamos nuestro café, si ponemos una cucharadita de sal en el café, pero no una cucharadita de azúcar, estropeamos el café, ¿no es cierto? Es por eso que Saturno es considerado ser el primero de todos los maestros. Él es aquel que nos hace ser muy precisos. Si no somos precisos, estamos condenados a fallar. Si le pregunto a alguien que vive en Iguazú, ¿cuánto tiempo toma ir del Hotel San Juan a las cataratas del lado brasilero? Él debe ser capaz de decirme el tiempo con precisión. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuántos son los kilómetros? Él debe ser capaz de decírmelo precisamente. No debemos ser vagos ni incorrectos. Generalmente es así como somos. Y normalmente nos imaginamos las cosas y las decimos. Utilizamos la imaginación donde no es necesaria. Hay áreas donde necesitamos imaginar. Necesitamos visualizar, pero esta es otra historia diferente. Pero aquí, cuando nos relacionamos sobre las cosas, sobre la Tierra, debemos ser muy precisos. Si no hay precisión, estamos condenados a fallar. Los números nos dan la precisión. Si no somos precisos, no somos precisos tampoco con los números. Muchas personas se confunden con los números. Si dicen 4 o 5, si es el número 452, lo leen como 425. 452 está escrito muy claramente, pero dicen 425. 4:32 es dicho como 4:23. Esta inversión se debe a la imprecisión. Es por eso que se nos dice en la niñez que trabajemos con series y series de números y números y números. Si trabajamos con números todo el tiempo, ganamos precisión. Las cuentas, el suceso que tienen los contadores es debido a la precisión que tienen, a la atención que le prestan a los números. Para muchas personas, llevar las cuentas es muy aburrido. Para muchas personas, llevar las cuentas es muy aburrido y entonces no lo hacen. Pero para un estudiante oculta, el maestro dice, lleva la cuenta de cada cosa que gastes. Lleva la cuenta de todo lo que gastes. Puede ser 1 peso o 1/4 de peso o medio peso o 10 pesos, sea lo que sea, contémoslo. Esto es una disciplina. Es una disciplina que mantengamos un control diario de lo que gastamos de manera tal que sepamos en qué aspectos estamos gastando nuestra energía, que es recibida a través de el dinero. Es la misma energía que es transformada en pesos. Y gastando esta energía debemos ver en qué áreas la energía ha sido gastada. Las personas que son buenas con sus cuentas personales siempre van a tener una buena situación económica.
If you are not Si no careful about your somos personal cuidadosos acerca de nuestra economía, economy, you cannot handle your cuando no personal podemos economy, manejar you nuestra cannot handle propia the economía, no podemos manejar la economía del grupo. You cannot handle No the podemos economics of manejar la economía de una comunidad You don't gain y the no habit of adquirimos being el hábito accountable. de ser Habit of contables, self-accountability. de poder ser Self-accountability autocontables. is the fundamental Esta es virtue la virtud for fundamental any man to grow. para que cualquier hombre crezca. Yo siempre me tengo que preguntar a mí mismo, ¿qué es lo que digo? ¿Lo digo precisamente? ¿Actúo correctamente? Cada noche debemos rever, o cualquier mañana debemos rever lo que hemos hecho el día anterior. He pensado bien, he hablado bien, he actuado bien. ¿Qué preciso fui? How did you spend your time? ¿Cómo he gastado mi tiempo, mi dinero, mi energía In terms of en thoughts, términos speeches, and de actions? pensamientos, palabras y acciones? Hay una forma de contar esto, de llevar las cuentas. Las cuentas no quieren decir solamente llevar un libro de contabilidad. La contabilidad es una dimensión que se genera en nosotros, What you call conscience, que genera en nosotros la conciencia. Antaratma. Antaratma se la llama, Antaratma, la voz interna. The inner voice is developed La when voz we are interna self-accountable. se desarrolla cuando When we are somos self-accountable. That autocontables. self-accountability is a Es- dimension of self. Esta es una dimensión de Saturno. And for the one who is Y para aquellos self-accountable, que tienen esta the cualidad, knowledge el conocimiento flows in much better. fluye mucho mejor. The knowledge flows El in conocimiento fluye mejor, mucho much mejor. better. If you have learned something Si on aprendemos Sunday, algo el domingo a la mañana and something more on y Sunday afternoon. el domingo a la tarde otra cosa más y nuevamente nos encontramos el lunes a la mañana y nos encontramos el lunes a la tarde. Han pasado 4 sesiones. ¿Cuánto recordamos de todo lo que hemos aprendido? Esta es una forma de contabilidad, de recuento. Generalmente cuando nos movemos hacia adelante dejamos las cosas atrás y no llevamos con nosotros lo que hemos aprendido antes. And what is learned is also held. Cuando You are learning sostenemos in lo que hemos aprendido, progresamos. Cuando aquello que hemos aprendido no es sostenido en nosotros, no hay progreso. You build a, Si set a brick. ponemos, por ejemplo, un ladrillo, The next brick can be kept el próximo only when the ladrillo other puede brick ser is mantenido solamente si el primer ladrillo está bien fijo, ¿no es fixed. We build cierto? brick after brick. Ponemos ladrillo después de ladrillo. No podemos construir si el primer ladrillo es removido cuando ponemos el segundo, ¿no es cierto? De la misma forma, cuando nos mantenemos aprendiendo y nos olvidamos cualquier cosa que hayamos aprendido, seguimos permaneciendo donde estamos. ¿No es así? Es como una rana que trata de salir de un pozo. Trata durante el día de saltar, cubriendo pasos, y después duerme, y cuando se duerme, cae nuevamente. Al próximo día comienza nuevamente a trepar las paredes del pozo. Así que ¿cuándo va a salir del pozo? A menos que el movimiento sea progresivo, no va a poder salir del pozo. ¿Cuándo se construye la pared de un templo? Al menos que el trabajo sea progresivo. De la misma forma, cualquier cosa que aprendamos, tenemos que recordarla acumulativamente. Esto es una cualidad de Saturno. Cuando Saturno es fuerte, vamos a encontrar en nosotros que somos capaces de llevar nuestras cuentas y de recordar. No debemos ser, no necesitamos
the whole world, but you can't fulfill your No quiere decir que tengamos que llevar las cuentas de todo el mundo, sino las nuestras. Podemos perdernos de todo el mundo, pero no de la autoconciencia. Así que esa contabilidad no es para beneficio del gobierno, ni es para beneficio de auditores u otras autoridades, sino para nuestro propio ser. Esta es una dimensión de Saturno. La autocontabilidad desarrolla la autoconciencia que nos hace preguntarnos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no eres preciso? ¿Por qué no estás en buena relación? ¿Por qué eres así? Tiene que haber alguien en nosotros que debe tratar de gobernarnos desde dentro. Debe haber alguien quien nos gobierne desde dentro. Cuando tenemos un gobernador dentro nuestro, no necesitamos un gobernador fuera de nosotros. ¿No es así? Si nosotros mismos nos autogobernamos, nadie nos tiene que contar debes hacer así o debes hacer así, porque nosotros nos autogobernamos. El autogobierno o el regirnos nosotros mismos es una cualidad de Saturno y debemos tomarla. Debemos sentirnos avergonzados si alguien nos dice que tenemos que hacer algo que nosotros tendríamos ya que haber hecho. Que alguien nos diga deberías haber hecho las cosas así. Eso no debería ser. Esa es la belleza del séptimo rayo o de Saturno del séptimo chakra, que es el Muladhara. Nosotros hablamos de los 7 rayos, del autogobierno, Swaraj, liberación, libertad, etcétera, etcétera. La libertad le viene solamente al hombre que puede contar consigo mismo. La libertad le llega solamente a la persona, no digamos hombre. La libertad le llega a una persona que puede contar consigo misma. En esta persona se desarrolla la conciencia interna que le hace preguntarse a sí mismo sus propios pensamientos, lo que dice, se cuestiona a sí mismo sus propias acciones. Esto es lo que se llama en la terminología cristiana el abogado del diablo. El abogado del diablo. Es decir, que hay alguien en nosotros que siempre nos está preguntando, que nos pregunta nuestra conducta, cómo procedimos, que cuestiona nuestra conducta. Esto nos proviene de Saturno y solo para estas personas puede haber un progreso acumulativo. Saturno nos da esa clase de progreso acumulativo continuo. Si deseamos hacer en nuestra educación las cosas muy bien, la mayoría de nosotros se supone que ya terminamos la educación, de los que estamos aquí, ¿no? Sí, ya fuimos a las universidades. Sí, recordamos lo que hemos hoy, lo que hemos aprendido ayer. Y lo que hemos y mañana recordamos lo que estudiamos antes de ayer, ayer y hoy. De esta forma, si recordamos y recordamos lo que quiera que haya sido, que hayamos aprendido, existe una continuación en el aprendizaje, número 1. Número 2, hay una asimilación de lo que hemos aprendido y hay un aprendizaje progresivo, número 3, y seremos conscientes de lo que hemos aprendido. Cuando yo era estudiante, yo solía recordar cualquier cosa que haya aprendido el día
anterior. Yo quería testearme a mí mismo si lo recordaba. Y después trataba de recordar lo que había aprendido antes de ayer y el día anterior y el día anterior y el día anterior. Hasta 20 o 21 días podía recordar cualquiera sea el tema que había aprendido. Eso es lo que tenemos que hacer hasta 21 días antes. Es un juego que podemos jugar con nosotros mismos. Eso desarrolla una memoria excelente. Primero, porque la memoria es lo que perdemos en tanto que cerramos nuestra encarnación. La memoria es lo que perdemos en tanto que cerramos nuestra encarnación y vamos a otra encarnación, ¿no es así? Es por eso que no recordamos cuando retornamos nuevamente a la vida cómo fue en el pasado. ¿Por qué? Porque la memoria no ha sido entrenada. Nos olvidamos lo que hicimos ayer. No debemos recordar las cosas no esenciales, sino las esenciales. Las cosas esenciales deben ser recordadas. Cualquier cosa que es esencial para nuestra tarea, todo lo que hemos aprendido antes debe llegar a nosotros en tanto que como apretando un botón. Ahora que tenemos este software en nuestras computadoras, tocamos un botón y se abre una ventana y tenemos toda la información. Eso no es nada, no es otra cosa que nuestro propio cerebro que está reproducido en la forma de nuestra máquina. Así que si presionamos nuestro cerebro, debemos recordar lo que hicimos el día anterior. Así debemos testearnos a nosotros mismos. Esto es lo que sigo haciendo incluso el día de hoy. Lo sigo haciendo porque el fallo de la memoria es el fallo de la continuidad de conciencia. Que falle la memoria es que falle la continuidad de conciencia. Así que de tiempo en tiempo debemos testearnos a nosotros mismos. Recordamos lo que estudiamos antes, lo que dijimos en este hotel, en qué año, cuál fue el tópico que se dio el año anterior, si recordamos, bien. Si no recordamos, debemos hacer esfuerzos por recordarlo. Ayer cuando vino la hermana Rosy me dijo, fue en el 2001 que llevamos el casamiento en esta sala. Él le dijo, fue en el 2001, ¿no es cierto? Y ella, por supuesto, se alegró muchísimo. Si alguien se acuerda el día de nuestro casamiento, el mes, e incluso, sí, el día. Y después el tópico fue Urano. Y este edificio fue inaugurado por nosotros. Así que no debemos llevar esa información con nosotros todo el tiempo, pero cuando llegamos a una determinada sesión, debemos ser capaces de recordarlo, de conectarlo. Aquellos que tienen un Saturno puro, pobre, tienen una pobre memoria, así que debemos entrenar nuestra memoria, debemos entrenarnos con nuestra contabilidad. Esto es lo que nos enseña Saturno. ¿Cuál es la utilidad de que Júpiter nos dé conocimiento? Le dé conocimiento a un estudiante que se olvida al momento siguiente. Como un bendito. Hoy el problema más grande que tenemos es la memoria. Si vemos a las generaciones jóvenes, el problema mayor que tienen es la memoria. Nada permanece en la cabeza. La cabeza está llena de cosas inútiles, pero de cosas útiles, para las cosas útiles no hay lugar. Lo que comemos en el año 2001, lo que comimos en este hotel en el año 2001 no es importante. ¿Cuál fue el desayuno que hemos tenido en el Hotel San Juan en el 2001? No es tan importante, pero cualquier cosa que hayamos aprendido es importante. ¿Por qué? Porque
porque lo que hayamos aprendido llega con nosotros junto con nuestra alma y nuestra personalidad. Lo que hemos comido se pierde al otro día, ¿no es así? Si no, al día siguiente en 2 días. Y si no, no se va después de 2 días, tenemos que pensar en alguna terapia. Por lo tanto, esta habilidad de recordar se llama smriti en las escrituras. Recuerdo. Hay un método para recordar quiénes somos antes de llegar nuevamente a este mundo. Qué facilidad, ¿no es cierto? Antes de llegar a este mundo, todos sabíamos que estábamos en el vientre materno, ¿no es así? ¿Cómo llegamos al vientre materno? A través del Padre. Aterrizamos. La cúspide de la cabeza es la pista de aterrizaje para las almas encarnantes. La cúspide de la cabeza del hombre es la pista de aterrizaje. Y después entra a través del sistema y después en el útero materno. Pero ¿de dónde llegó para llegar a la pista de aterrizaje? ¿De dónde vino? Cuando todos aterrizamos en el aeropuerto de Iguazú, sabíamos muy bien de dónde proveníamos, ¿no es cierto? Así que, ¿de dónde vinimos a esta encarnación? Hay una escuela de pensamiento que quiere que pensemos en esto. Como dijo así, hay frases provenientes de un gran iniciado. ¿De dónde has venido? ¿Para qué has venido? ¿De dónde has venido aquí? ¿Por qué naciste en la Argentina? ¿Por qué naciste en Buenos Aires, o en Olavarrada, o en Santa Fe, o en Paraná, o en Posadas, o en Iguazú? ¿Por qué? ¿Por qué solo aquí? Hemos hecho una elección. No sabemos que hemos hecho esa elección. Si estamos aquí hoy día, ¿no sabemos acaso por qué estamos aquí? Hoy que estamos aquí, ¿no sabemos por qué estamos aquí? De la misma forma, cuando hemos elegido una pareja particular para elegir, para encarnar, hemos hecho una elección. Hemos hecho una elección, pero nos olvidamos porque no tenemos memoria. Esta es una de las mayores escuelas de pensamiento promovidas por el maestro Kutumi. El maestro Kutumi siempre le preguntaba a sus discípulos, o le pregunta, que contemplen de dónde han venido y para qué. Esto no está escrito en los libros. Y Él no nos va a dar libros para leer. No nos va a dar libros. Él dice, contempla, trata de saber, retrotráete. Hay algunas terapias en psicología que tratan de retrotraernos para encontrar, hacernos retrotraer la memoria para encontrar los problemas, pero el problema más grande es, la pregunta más grande es, ¿por qué vine aquí? Y habiendo llegado aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Normalmente hacemos lo que hacen los demás, los que nos rodean, ¿no es así? Los padres nos dicen, el hijo del vecino está haciendo así y así, y después nos mandan a la escuela. El vecino mandó al hijo a la escuela, a nosotros nos mandan a la escuela. El vecino le compra un caballo al hijo, nuestros padres nos compran un caballo, y cuando crecemos, el hijo del vecino viene con una moto y nos compran una moto. Es así como nosotros vivimos en este mundo.
Si uno va a Iguazú, nosotros también vamos a Iguazú. Todo es, toda nuestra acción es imitar a los vecinos o imitar a la sociedad. Y nos olvidamos de por qué vinimos aquí. Saturno lleva la clave, la llave de esto. Saturno puede cubrir completamente nuestra memoria y Saturno tiene la llave para abrir nuestra memoria. Para esto debemos testearnos todo el tiempo. ¿Cuánta poca memoria tengo? ¿Cuán olvidadizo soy? Generalmente somos olvidadizos. Hay otra escritura que dice, cuando pregunta a un discípulo, a Sanat Sujata, una de los 4 Kumaras, ¿qué es la muerte? Un rey le preguntó a Sanat Sujata, que es uno de los 4 Kumaras. Sanat Kumara, Sanaka es el segundo, Sanananda y Sanat Kumara y Sanat Sujata, número 4. Estos son los 4 Kumaras. Cuando Sanat Sujata estaba presente, le preguntó un rey, ¿qué es la muerte? Sanat Sujata le dijo, olvidar es la muerte. Si hemos olvidado, tú has olvidado quién has sido antes. Entonces, habiendo arribado, si nos olvidamos para qué hemos venido, digamos, todos aterrizamos en el aeropuerto de Iguazú y de pronto nos olvidamos, nuestra memoria se fue. Antes de llegar a Iguazú, sabíamos para qué veníamos, que íbamos al Hotel San Juan y que íbamos a estar allí por una semana y que después teníamos un tema relativo al templo y que teníamos meditaciones y la sabiduría de la jerarquía y bla, 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 bla. Nos acordamos de todo eso, pero habiendo aterrizado en el aeropuerto de Iguazú, de repente se nos fue la memoria. En el lenguaje de nuestro hermano Oscar de Petris, me acuerdo mucho de él, fue el que me trajo por primera vez a Iguazú en un vehículo muy hermoso que era el más viejo de toda aquella época. En el vehículo llovía, pasaba la lluvia por el techo y después tuvimos que atar con una soga la puerta para que no se abriera. Fue una experiencia maravillosa. De Posadas a Iguazú vinimos con él. Oscar de Petris. Su hermano está aquí hoy, Eduardo de Petris. Son seres maravillosos. Él nos llevaron en un auto maravilloso. Vamos a recordarnos de ese auto por toda esta vida y por la vida siguiente, si tenemos memoria. Imaginemos que cuando llegamos, ahora que aterrizamos en Iguazú, el sábado o el viernes, y de pronto se nos va la memoria. Cuando suceden cosas así, Oscar de Petris lo que decía era caput. Que era su palabra clave, caput. Ido, se terminó. En el momento que estamos en el aeropuerto de Iguazú y alguien nos viene a recibir y no lo conocemos, la mayoría de nosotros nos hemos encontrado antes, no solamente en esta vida, pero lo recordamos. Caput. La mayoría de las cosas que hacemos ahora
Las correcciones de ellas se hicieron incluso en la encarnación anterior, pero como no sabemos, seguimos haciendo las mismas cosas. ¿No es así? Así que es lo grandioso acerca de esto, la memoria. La memoria no es sino la habilidad de permanecer en continuidad de conciencia. Si permanecemos con continuidad de conciencia, sabemos qué fue lo que sucedió en la encarnación anterior y para qué hemos venido. Y qué es lo que debemos hacer ahora y a dónde vamos a ir después de esta vida. ¿Dónde vamos a ir después de esta vida? Nosotros sabemos todo que cuando termine este seminario el domingo, sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir, ¿no es cierto? Y la mayoría de nosotros ya tiene el ticket, ¿no? a nuestros destinos. Pero ¿sabemos a dónde iremos después de esta encarnación? Si alguien nos pregunta de dónde hemos venido, no tenemos respuesta. Si alguien nos pregunta ¿para qué has venido?, tampoco tenemos respuesta. ¿A dónde vas a ir después? Tampoco tenemos respuesta. Así que, ¿qué vamos a pensar de una persona que nos responde así? ¿No es cierto, Rodolfo? ¿Qué vamos a pensar de personas como somos nosotros si no sabe de dónde viene, no sabe qué tiene que hacer y no sabe hacia dónde va? Y nosotros miramos a alguien y decimos, tiene un hándicap mental, pero nosotros tenemos todos esa disminución mental porque nuestra memoria está disminuida, no está allí. El tópico se expandió por sí mismo. Primero empecé hablando del puente entre Júpiter y Saturno. Sin Saturno, nada puede suceder. Nada. Y la mayoría de los astrólogos nos hablan de Saturno. No, si dicen, Saturno está visitando tu luna, Saturno está visitando tu sol, Saturno está visitando tu ascendente. ¿Y qué con eso? Es nuestro benefactor. Debemos saber que el mejor de los beneficios nos viene a través de Saturno. Los beneficios que nos puede otorgar Saturno no lo puede otorgar ningún otro planeta, porque nos hace fuerte en los detalles y preciso, y nos hace completamente confiable y nos hace contables en todas las cosas que hacemos y nos permite recordar incluso en el pasado más remoto. El pasado más remoto. Para una persona así, si se le da conocimiento, si se le da conocimiento a una persona así, el maestro está feliz. Si le decimos a un estudiante en la escuela algo y se lo recuerda por siempre, cuando quiera que se le pregunta, qué querido va a ser ese estudiante por el maestro. Y va a estar contento de ver a ese estudiante, porque este niño nunca se olvida. No le tengo que decir las cosas por segunda vez, ¿no es así? Es por eso que Júpiter busca a energía saturnina, de manera tal que el conocimiento sea bien recibido, bien asimilado, bien cementado y bien utilizado. Ese es el puente. Ese es el puente. El segundo puente es entre el Sol y Marte, Ajna y el centro sacro, el Sol y Marte. La voluntad del Sol se distorsiona como deseo en el torso inferior. El centro del Sol está en el Ajna. Todos
hemos llegado a esta encarnación con voluntad. ¿Qué voluntad nos ha traído aquí? Eso debemos saber. ¿Qué es lo que debo hacer aquí? La voluntad se degenera en deseo en el torso inferior. Deseo. Las personas siguen generalmente el deseo en vez de hacer aquello que deben hacer. Esta es la digresión más grandiosa de la vida humana. ¿Qué es lo que debo hacer? Es distinto a qué es lo que debo desear. Para muchas personas el deseo y la voluntad están confundidas. Lo que desean se creen que es lo que es la voluntad. La voluntad de hacer es distinta del deseo. La voluntad de hacer proviene de las obligaciones mundanas o para nuestro progreso en términos de nuestra evolución. Es por eso que hacer lo que se debe hacer es distinto de hacer cualquier cosa que querramos hacer. Es por eso que todas las escrituras hablan de la discriminación. ¿Es un deseo de hacer las cosas o es algo que debe ser hecho? La distinción entre el deseo y la voluntad se ha ido, está perdida. Por lo tanto, se nos pide que meditemos sobre el centro del sol para conocer la voluntad. Ya desde la niñez, a partir de los 7 años, a un niño se le debe advertir y aconsejar que contemple ¿Ahora me escuchan? No. ¿Me están escuchando? Ah, ok. Hoy la humanidad es llevada, arrastrada por el deseo más que de la voluntad de hacer. Cualquier cosa que desean, piensan que es la voluntad. Cualquier cosa es lo que decimos en la meditación. Desde la voluntad de Dios, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, porque servimos a un propósito. Cualquier cosa que sea que hagamos sirve a un propósito. Quiere decir, significa el bien para los demás, significa que nuestra comprensión se ha elevado. Cuando no eleva nuestra comprensión, cuando cualquier cosa que hagamos no es de gran beneficio para lo que nos rodea, ¿para qué debemos hacerlo? ¿Para qué? Cuando la madre prepara el alimento en casa, que es lo suficientemente delicioso, y nos vamos a comer a un restaurante, ¿cuál es el propósito? Una pequeña cosa ya es de ayuda. Tenemos una virome para escribir, un bolígrafo. Si encontramos otro bolígrafo en la habitación que nos dan aquí, que es hermoso, ¿lo necesitamos? No. Pero lo compramos. Lo compramos porque es bello, porque es atractivo. No solamente un bolígrafo, un reloj, muchos relojes.
Un reloj no es suficiente. ¿Para qué otro reloj? Eso es un deseo. Un par de zapatos. Uno para estar dentro de casa y otro para caminar fuera de casa. ¿Cuántos pares de zapatos compramos? ¿Cuántas prendas tenemos? ¿Cuántas bicicletas y motos compramos? Cada vez que sale un nuevo modelo, lo tenemos que comprar. Eso es lo que sucede hoy día. ¿Cuál es el propósito? No hay propósito. Vivir con un propósito es diferente de una vida llena de deseos. Llena de deseos. La naturaleza nos da la variedad, pero debemos saber qué es lo que nos corresponde. Hay tantos y tantas cosas para el desayuno, ¿no es cierto? Aquí, tanta variedad de panes, tantas variedades de pan dulces. Y también hay jugos de frutas. ¿Qué es lo que necesita nuestro estómago? Eso es lo que debemos tomar. Normalmente juntamos y juntamos debido al deseo y no debido a la necesidad. No, debido a la necesidad. Muchas de las cosas que hacemos, lo hacemos mayormente porque nos gustan. Si nos gusta, está bien, pero ¿lo necesitamos? Si lo necesitamos, está bien, pero si no lo necesitamos, corremos detrás de los deseos, que es lo que normalmente en los seres humanos promueve Marte. Normalmente en un ser humano, Marte promueve muchísimos deseos. El deseo de establecer a Cristo por todo el planeta ha hecho que los misioneros cristianos se llenaran de tanto y tanto deseo. En los libros del maestro Dwalkul, él dice que esto se debe todo a la energía marciana, al impulso marciano, sin mente. Eran teólogos y científicos de la sabiduría por todo el planeta, pero esto no fue visto como un gran acto porque fue hecho movido por el deseo. Hacemos tantas y tantas cosas debido a nuestros deseos y consecuentemente somos esclavos del deseo y hemos perdido la distinción entre deseo y voluntad, entre la voluntad discriminativa y el deseo. Debemos aplicar la discriminación para decir esto debe ser y esto no. Si hay un propósito, esto tiene un propósito, significa algo para la persona con la que me relaciono o significa una expansión de conciencia. Todo el mundo está movido así. Para poder sobreponernos al deseo, se nos sugiere que nos relacionemos con el centro del Sol en nosotros. El Sol regula, porque el Sol es el rey del sistema solar. Desde allí se genera la voluntad. La voluntad se genera. Cuando se genera la voluntad, relacionémonos con Marte y Marte tiende a transformar el deseo en devoción. Es decir, como dije ayer, él encuentra una aspiración por ser algo en la vida, por hacer algo bueno para la sociedad. Este tipo de aspiración noble es la que nos da Marte. Es por eso que sugiero en el libro Mitila que a partir de los 7 años al niño debe dársela una tarea noble. Hagámosle pensar qué es lo que desearía hacer, qué es lo que quisiera hacer en términos de beneficio a la sociedad.
de manera tal que ellos se orienten hacia esa meta, trabajen por esa meta y trabajen por un propósito. Cuando no tenemos un propósito, no tenemos realmente un viaje. Si no nos ponemos una meta o metas y las vamos alcanzando, no tenemos un viaje. Así como el jinete sobre el caballo tiene el propósito de cabalgarlo para hacer un viaje, de la misma forma, la asociación con el sol es lo más importante para la naturaleza de deseo, para que la naturaleza de deseo se transforme en una naturaleza con propósito. La mayoría de las personas, cuando están de vacaciones, cuando tienen vacaciones, ¿qué es lo que hacen? Cumplen con sus deseos, ¿no es cierto? Conozco personas del norte de Alemania que van al mar Mediterráneo solo para desperdiciar su energía en variedad de formas. Van a Mallorca, se van a Menorca, van a todos los lugares de vacaciones solo para cumplir con sus deseos. Y en el cumplimiento de sus deseos también se descargan de energía. Inicialmente, cuando yo visitaba Europa, solía ver cuando personas que venían de los fines de semana, el domingo a la noche, cuando volvían de pasar el fin de semana, la mayoría de ellos estaban más debilitados, eran debilitados por los fines de semana. Estaban tan debilitados por el fin de semana. ¿Por qué? Porque se iban a bailar, tomaban, comían, hacían toda clase de cosas. Y después, cuando se terminaba el fin de semana, su energía se había agotado totalmente. Así que en el viaje de vuelta volvían abriendo los ojos enormemente y los demás en el auto estaban todos durmiendo, cansados. Esto es lo que llamamos como una naranja exprimida o como una patata hecha puré. Y creemos que todavía somos muy civilizados, que conocemos las cosas. Pero cuánta energía es quitada, perdemos en los fines de semana. Hacemos cosas con propósito durante el fin de semana. Conozco personas que durante los fines de semana duermen más. Quiere decir que están perdiendo el tiempo. ¿No es así? Ya perdemos la tercera parte de nuestra vida durmiendo. ¿Lo saben? Podemos decir que si tenemos, digamos, 84 años de buena vida, un tercio de esto, ¿cuánto es un tercio de 84 años? 18 años. 20, 40, 60, 80, 28 años. Así que en nuestra vida 28 años se fueron. Debemos ser contadores para darnos cuenta de esto. 28 años de la vida no los tenemos. Entonces, 84 menos 28 tenemos 56 años. En esto, ¿cuánto tiempo perdemos comiendo? Cocinar y comer. 2 o 3 horas por día. Si reducimos las cosas de